Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez viernes por la tarde y nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y otra vez parece como si la Torá hebrea, el Antiguo Testamento, nos estuviera hablando de hoy, de lo que está pasando con nosotros en el mundo. Y hoy tenemos ni más ni menos que la porción de la Torá llamada Noé. ¿Se acuerdan de Noé y el arca? ¿A qué les recuerda? ¿No es cierto que recuerda a un concepto que está ahora muy de moda, que tiene que ver con los ordenadores, con cuando uno apaga y prende un ordenador? A ver quién me escribe abajo qué concepto es, porque yo no lo quiero decir así abiertamente. Pero en todos lados se está hablando de algo que parece que estuviera por ocurrir. Y si leemos la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos algo muy peculiar, y es que poco tiempo después de crear el mundo, porque estamos en el libro Génesis, hace poco que Dios creó el mundo, creó al hombre, a la mujer, Adán y Eva, y ya decide hacer ese tipo de reinicio. Es decir, que ya sabemos que el gran diluvio va a borrar todo lo que hay sobre la tierra y va a empezar de nuevo. Con Noé, el arca, los animales y la familia, tiene que comenzar el mundo de nuevo. Y ahí vamos a empezar a analizar los mensajes que se esconden en el hebreo, porque el texto hebreo incluye dentro de sí claves que nos pueden hacer entender mucho de cómo corregir una situación así o cómo hacer que no ocurra otra vez ese famoso, llamémoslo, reinicio. Entonces, vamos a empezar por algo muy peculiar, y es que en el texto de Noé hay una frase que aparece más de una vez, que les voy a leer. Esa frase se encuentra en Génesis 6, 22, y es luego de que Dios le empieza a explicar a Noé lo que está por ocurrir y lo manda a hacer el arca. La frase dice en hebreo, y por supuesto inmediatamente se las voy a traducir, dice: Veyas Noach Jehol asher tzivah oto Elohim ken asa. Eso quiere decir, y hará Noé todo lo que Dios le ordenó, así hizo. Y luego esta frase aparece otra vez en Génesis 7, 5. Dice: Veyas Noach Jehol asher tzivah Adonai. Otra vez dice: y hizo Noé todo lo que Dios le pidió hacer, le ordenó. ¿Y qué dicen de esto los sabios hebreos, sobre todo los sabios de la Kabbalah? Porque, ¿qué es lo que ocurre más adelante, luego de toda la historia de Noé? Aparece Abraham, el patriarca Abraham, y de él nace el pueblo hebreo. Y la pregunta es, ¿por qué no de Noé? Porque, ¿cómo empieza la porción de Noé? Les leo de la traducción de la Reina Valera. En Génesis capítulo 6, versículo número 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea que vemos que sí era un justo. Y la pregunta es, ¿por qué no nace de él el pueblo hebreo? ¿Por qué solo con Abraham se declara que él va a ser el padre del pueblo hebreo? Y lo que explican los grandes sabios de la Kabbalah es que con Abraham ocurre algo que no ocurre con Noé, porque en un momento Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, como ya todos sabemos, y en ese momento Abraham le pide que no lo haga y le pide que quizás cambie su dictamen. Y ahí es cuando Dios empieza a decirle: bueno, si me encuentras 100 justos en Sodoma, no la destruiré. Y Abraham los busca y no los encuentra. Luego le dice: si encuentras 50, luego 20, y va bajando hasta que realmente se dan cuenta que no hay justos, salvo Lot y su familia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cuando Dios avisa que va a ocurrir un evento de una gran magnitud, que es otra vez un reinicio,
Abraham le pide que no lo haga. Él ora, le ruega no hacerlo. ¿Y qué otro hombre también, se puede decir entre comillas, discute con Dios? Moisés, ni más ni menos que Moisés. Luego de el tremendo pecado del becerro de oro, Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo hebreo y le va a dar otro, que va a hacer que su simiente se convierta en el pueblo elegido. Y Moisés le ruega que no. Y no solo ruega, sino que logra convencer a Dios. ¿Y qué es lo que no hace Noé? Él no discute, no ruega, no ora. Y tal como les leí en estas dos frases, que eso es el énfasis que aparece en la porción de Noé, que 2 veces aparece y hizo Noé todo lo que Dios le ordenó, pero en ningún momento aparece que él diga, un momento, quizás podemos hacer algo para que esto no ocurra, o quizás tratar de convencer a Dios, de pedirle, de orar, de rogar. Y ahí esto se conecta íntimamente con el nombre de Noé, porque ¿cómo se dice Noé en hebreo? Se dice Noaj, y ahí lo vemos escrito en la pantalla. ¿Y qué quiere decir Noaj en hebreo? Noaj quiere decir cómodo, y podemos también usar otro concepto muy popular que es confort, o sea que Noaj, era como que estaba en su zona de confort, porque elevarse, pararse ante Dios y decir, no lo hagas, orar, rogar, eso es salir de la zona de confort, es hacer un gran esfuerzo. O sea, por un lado, Noé sin duda era un justo comparado a los hombres de su generación, pero hay algo que no hizo y fue intentar orar por sus pares, por los hombres de su generación que estaban por ser eliminados por actuar de formas tan pecaminosas. Entonces, los grandes sabios hebreos y muchos sabios de la Cábala explican que por eso él no fue elegido como el padre del pueblo hebreo, sino que luego Abraham, que fue un hombre que al ver que iba a ocurrir algo similar a esto, él le rogó a Dios que no. Y ahora hablemos también de lo que pasó con Moisés, porque esto es un gran secreto que nos revela la Torá a través de estas historias tan fabulosas, con estos personajes tan enormes que tuvo el pueblo hebreo, como Noé, como Abraham, como Moisés. Hace poco terminamos el ciclo de la Torá y hablamos de ese momento cumbre en el que Moisés se separa del pueblo hebreo y muere, y que él no va a entrar en la tierra prometida, y lo hemos hablado mucho de por qué se explica que no entró, pero ahora vamos a hablar de algo realmente fascinante, y es una frase que aparece en el Deuteronomio, que ahí se esconde este secreto que nosotros hoy tenemos que saber y lo tenemos que tener consciente todo el tiempo. Y les voy a leer esta frase en Deuteronomio 3:25, en la porción que se llama Et Hanen, que quiere decir te rogaré, te suplicaré, que al parecer habla de que Moisés le está rogando y le está suplicando a Dios que lo deje entrar a la tierra prometida, por más que Dios le dijo que no va a entrar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, Rab leja al tosef elai od badabar hazeh. ¿Qué quiere decir eso en hebreo? Quiere decir, suficiente, no me agregues más sobre ese tema. ¿Y qué explican los sabios de la Cábala? Que Moisés estaba rogando, estaba orando y hizo más de 500 oraciones a Dios pidiéndole sí entrar en la tierra prometida. Entonces Dios le dice, suficiente, no agregues más sobre ese tema, porque lo que se esconde ahí es que si él seguía rogando y orando, Dios iba a tener que ceder y iba a tener que dejarlo entrar, porque no se puede no ceder a una oración que viene de una intención pura, de un hombre o mujer que están hablándole a Dios. No se puede no
concederle eso. Pero Dios sabe que no es para el bien del pueblo hebreo que Él entre con ellos, y por eso tiene que darle el mando a Yoshua, a Josué, porque es otra etapa de la historia del pueblo hebreo que necesita otro tipo de líder. Entonces Dios le dice, para ahí, detente, no me lo pidas más, porque si sigues voy a tener que concedirte lo que estás pidiendo. Entonces, mi querida audiencia, ahí está la clave y el secreto. Y la pregunta es, cuando una y otra vez nos avisan por todo tipo de medios, a veces son los medios oficiales, a veces son alternativos, sobre una intención de hacer algo, ¿qué haces tú cuando lo escuchas? Esa es la pregunta interesante, porque podemos conectar esto a la ley natural, la famosa ley natural de la que todos hablan también hoy en día, que tiene mucho que ver con las leyes del universo, que son inquebrantables. Y una de esas leyes dice que antes de hacer algo hay que declararlo, porque cuando uno lo declara abiertamente, eso es rectitud, eso es decir, yo te aviso que voy a hacer algo para que tú tengas oportunidad de decirme no, yo no quiero que hagas eso, si concierne conmigo, ¿ok? Y si yo me quedo callada, eso equivale a consentimiento. Es decir, si yo escuché una y otra vez sobre una intención de algo que me concierne a mí, a mi vida, a mi bienestar o malestar, ¿sí? Y yo no digo nada, me quedo callada, por más que me lo dicen una y otra vez, eso quiere decir que yo lo acepto. Entonces, yo creo que no es casual que ciertos conceptos los escuchamos una y otra vez, más que nada ahora, últimamente, es una declaración de intención. Y la pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Simplemente lo aceptas callado? ¿Crees que es destino inquebrantable? O primero dices, no, yo no estoy de acuerdo. Es muy importante declarar tu voluntad también. Y más adelante de eso es orarle a Dios, porque vamos a recordar, mi querida audiencia, que no importa quién declare qué, hay uno solo que manda y está ahí arriba, no está en este mundo, no es ni un político, ninguna institución paragubernamental, ninguno de ellos manda. El que manda está ahí y tú sabes quién es. Pero si tú no dices nada, no lo dices a nivel de este mundo y no lo dices en tu oración, ni siquiera te diriges a Él y le dices, por favor, no quiero esto, te ruego Dios, que ayudes a que esto no ocurra. Si tú no haces eso, entonces, después, ¿de qué nos vamos a quejar? Entonces veamos qué potente este mensaje en la porción de Noé, que es el primer reinicio de este mundo, que vemos que ocurre en varios después en la historia de la humanidad, y vemos que hasta se explica que no fue él elegido como padre del pueblo hebreo, del pueblo elegido, por no haber dicho nada, simplemente él cumplió ciegamente, aceptó, fue e hizo lo que Dios le dijo, y no se detuvo y dijo, un momento, Dios, Padre, quizás podemos no hacer esto, por favor no lo hagas. O hasta orar por sus hermanos que van a perecer en ese evento tan enorme como el diluvio. Y ya vemos como Abraham le rogó a Dios. ¿Y qué quiere decir ese momento en que tú oras y le ruegas a Dios? Quiere decir que tú reconoces su existencia, tú reconoces que Él es el que manda. Y eso es muy importante, y tú haces una conexión con Él. Si no, eso no ocurre. Entonces, vamos a recordar, primero y principal, ¿quién manda aquí? Segundo, ¿qué poder tenemos nosotros como sus hijos, sus criaturas creadas a imagen y semejanza de el Padre? Entonces vamos a recordar que tenemos esa capacidad y veamos cómo
Moisés rogaba, oraba una y otra vez hasta que Dios le dice, detente porque si sigues voy a tener que hacer lo que me estás pidiendo. Entonces, mi querida audiencia, entiendan el poder que tienen y comiencen a ejercerlo. Y primero pregúntense a vosotros mismos, ¿qué quieren realmente? ¿Ustedes aceptan lo que les están declarando una y otra vez? ¿O quieren otra cosa? Y luego, ya que hablamos de Noaj, Noé, que la palabra Noaj es comodidad, cómodo, o podemos también decir estar en la zona de confort, ¿acaso seguimos estando en la zona de confort a pesar de lo que nos están declarando? Porque también salir de la zona de confort es levantarnos y hacer, porque podemos decir que lo que sí hizo bien Noé es salir de su zona de confort al ir y construir el arca. Y tenía 600 años Noé cuando comienza el diluvio, o sea, él estuvo muchos años construyendo el arca y todos se burlaban de él. Y hasta se cuenta que él plantó árboles para que crezcan y de esa madera construir el arca. O sea que eran decenas de años y cientos todo el tiempo que él tuvo que invertir en construir el arca para salvar a la humanidad, porque eso es lo que él hizo. Y eso sí es salir de la zona de confort, sin duda. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué arca te estás creando para salvar lo tuyo? Salvarte a ti, a tu familia, sabiendo del diluvio que puede llegar a ocurrir. Entonces, con eso termino hoy mi porción de la Torá. Si quieren contarme abajo qué arca están ustedes creando para poder sobrellevar las épocas venideras, yo siempre encantada de leer vuestros comentarios. Y por último les recuerdo que tengan cuidado que aparecen abajo todo tipo de farsantes con mi imagen, ofreciéndoles todo tipo de cosas raras, poniendo un número de WhatsApp, invitándolos a un canal de Telegram que no existe. Entonces, mucho cuidado y ni les respondan, por favor. Y ahora quiero recordarles también que los primeros días de diciembre, luego de que hemos hecho el webinar hablando de identificación de plantas salvajes comestibles, eso también es parte de construir nuestra arca para pasar las épocas venideras. Primero, identificar las plantas que Dios nos da, que crecen salvajes, que ni siquiera las tenemos que plantar nosotros, que son comestibles y son muy sanas y nutritivas. Ahora vamos a hacer un nuevo webinar cocinando en vivo y en directo y mostrándoles cómo prepararlas para que sean primero un plato sabroso para toda la familia y cómo prepararlas bien, correctamente, para que mantengan su nivel nutritivo y nos hagan bien, y también cómo evitar hacer errores para que ese alimento sea lo mejor que puede ser para nuestro cuerpo. Entonces les pongo abajo el enlace para poder registrarse. La vez pasada mucha gente quedó afuera porque hay un límite. Cuando uno hace una transmisión en vivo, hay un límite de cuánta gente puede entrar. Entonces guárdense el cupo ahora. Por si no lo dije, con Loli Curto, la experta internacional en nutrición medicinal, ella va a cocinar y yo voy a acompañarla en la transmisión. Así que no se lo pierdan porque va a estar fascinante. Les dejo abajo el enlace para registrarse y los dejo con mi bendición de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.